Buenas a todos, esto es A Despertar. Vamos a seguir con estos cambios que se ven tan claramente visibles para el que tiene ojos en las nuevas versiones. En este caso vamos a ir al libro de Marcos, los cambios que hicieron las nuevas versiones en el libro de Marcos. Vamos a ver cómo lo manosearon y vamos a ver si cambian realmente o no las doctrinas, vamos a ver si cambia, a ver qué tanto cambia y vamos a ver que hay muchos cambios. El versículo, antes que nada, el versículo para esta ocasión es 1 Corintios 12:3, antes que vayamos a Marcos. 1 Corintios 12, versículo 3. Ya sabes qué hacer con tu Biblia, si estás familiarizado con el canal. Abrí tu Biblia, ponete a estudiar conmigo, con este video. Vamos a ver qué dice la Biblia, ¿no? Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Qué tiene que ver esto con las nuevas versiones? Bueno, el que tiene el Espíritu de Dios no habla cosas horrendas o en este caso llama anatema a Jesús, o sea, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y muchos pueden llegar a pensar, bueno, pero cualquiera puede llamar a Jesús Señor, cualquiera puede decir Jesús, Señor Jesús. Sí, pero en este caso estamos hablando de cosas espirituales, ¿se entiende? Entonces, espiritualmente, el que tiene el Espíritu Santo llama a Jesús Señor, pero de verdad, en espíritu y en verdad, y sabe que Jesús es el Señor, no un Señor de muchos, bueno, un Señor de por ahí. Él es Señor, no, Él es el Señor, el único Señor, ¿está? Entonces, el que tiene el Espíritu Santo de Dios sabe que Jesús es el Señor Dios Todopoderoso, el único Dios, y es un solo Señor. Así que si llamas a Jesús Señor, lo estás llamando Señor Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque el Señor Todopoderoso es un solo Señor. Un solo Señor. Listo, así de simple. Pero bueno, esto no lo sabe la gente que no tiene el Espíritu Santo de Dios, por eso no piensan que Jesús es el Padre, no saben que Jesús es el Padre. Entonces vemos esta diferencia en las nuevas versiones. ¿Cómo? Y bueno, ellos no pueden llamar a Jesús Señor. Ellos detestan la palabra Jesús, la quitan de las nuevas versiones. Ellos odian la palabra Señor, refiriéndose al Señor Jesús, entonces quitan la palabra Señor. Odian la palabra Cristo, odian la palabra Jesucristo, entonces borran la palabra Jesús, Jesucristo, Señor, Cristo, eso lo borran de las nuevas versiones. Por eso no tienen el Espíritu Santo, porque no pueden llamar a Jesús Señor, por eso lo borran de sus Biblias. Por eso esto es el versículo con el que vamos a comenzar este estudio. Gente que no tiene el Espíritu Santo es esta de las nuevas versiones y lo vamos a ver, está muy claro. Ahora, tener preparada cualquier versión, tener preparado la Biblia, tener preparada tu Biblia, vamos a ir, vamos a revisar. Vamos a Marcos 1, versículo 1. Marcos 1, versículo 1. ¿Qué dice el primer versículo? Dice, principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Qué dicen las nuevas versiones? Ya acá lo ponen, sí, ponen igual, aunque acá le cambian al Mesías, ¿no? Bueno, esta es la buena noticia. No, por ejemplo, esta palabra de Dios, entre comillas, para todos. Esta es la buena noticia. No, Evangelio, listo, Evangelio, así nomás, listo. Pero bueno, ellos quieren buscar la vuelta siempre. Esta es la buena noticia sobre Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. Bueno, pero no borraron nada. Bueno, pero fíjate acá la notita, otra vez. El Hijo de Dios. Algunos manuscritos no tienen estas palabras. ¿Ves los cambios? Después había otra que decía, a ver, muchos manuscritos no incluyen el Hijo de Dios. Y esto es totalmente mentira. Porque estos muchos manuscritos que no incluyen el Hijo de Dios son pocos en realidad. Son Septuaginta, Sinaítico y Vaticano. Son 3 manuscritos. 3 manuscritos no son muchos manuscritos. El Textus Receptus tiene mucha más evidencia de manuscritos que completan una Biblia, en verdad. Y son muchos manuscritos. No como los pocos manuscritos que son 3, 4. 4 si le sumamos la Vulgata Latina, ¿no? Pero 3. Los principales esto, el Sinaítico, Vaticano y el Septuaginta, que ni siquiera están completos, están todos manoseados, les faltan libros enteros, les faltan palabras, tienen libros apócrifos, así que son un desastre y no son ni más antiguos ni mejores. Eso ya está comprobado en este canal. Abrí el canal, cliqueá, investiga, ¿tá? Y vas a ver todos los videos que tengo sobre eso. Entonces, ¿ves cómo mienten las nuevas versiones? Mienten.
Acá está mintiendo. Acá cuando dice muchos manuscritos no incluyen el Hijo de Dios, está mintiendo. ¿Por qué? Porque son pocos estos manuscritos. Está mintiendo. ¿Qué dice la Biblia? Todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Así que todas las nuevas versiones están, les espera el lago de fuego a toda esta gente de las nuevas versiones. A toda esta gente le está esperando el lago de fuego. Porque, o sea, acá vemos, sí, Jesucristo, Hijo de Dios, Jesucristo, Hijo de Dios. Bueno, acá ya le encajan buena noticia, buena noticia, buena noticia. No, evangelio, ¿está? La palabra es evangelio y listo, y no se cambia, ¿está? Como este, pero si ves las notas, acá ponen variantes no incluye, la variante no incluye el Hijo de Dios, los manuscritos no incluyen el Hijo de Dios. Es como Génesis 3.1, sí, con que Dios dijo, es la misma táctica, la vieja táctica de Satanás. Poner en duda, poner en cuestionamiento, ¿no? Cuestionar la palabra de Dios. Por eso las nuevas versiones son satánicas, y te lo voy a decir todas las veces que sea necesario. Y si no es necesario decir, lo voy a decir igual. Las Biblias, las nuevas versiones son satánicas, son todas católicas, son todas del Vaticano. Lo voy a decir en casi todos los videos, para que te entre bien en la mente. Entonces, vamos ahora al versículo 2 de Marcos 1. Como está escrito en los profetas, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Esto está correcto, esto está en la Biblia correcta. Marcos 1, versículo 2, como está escrito en los profetas. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz que clama, versículo 3, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Como está escrito en los profetas. ¿Pero qué dicen las nuevas versiones? Mirá. Como está escrito en el profeta Isaías. Isaías el profeta Isaías. Te recuerdo. Versión que te llama la atención, pausa el video, ¿está? Así que ya sabes qué hacer. Puedes pausar, hacer lo que quieras. Profeta Isaías, profeta Isaías, profeta Isaías, 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 Isaías. ¿Qué pasó 60? ¿No era que eras una buena versión? Mentira. Es una versión católica, es una versión ecuménica, es una versión corrupta del Vaticano. Eso es la 1960. Porque fíjate, te miente. La 60 te miente, porque te dice, como está escrito en Isaías el profeta, y acá cita Malaquías. Esto no es Isaías, esto es Malaquías. Te está mintiendo acá. Esto es Malaquías. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Vamos a Malaquías. ¿Querés ver con tus ojos qué es Malaquías? Acá dice lo que es Malaquías. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá repentinamente y ta 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 ta. He aquí yo envío mi mensajero, ta ta ta. Esto es Malaquías, esto no es Isaías. Las cosas distintas no son iguales, las cosas iguales no son distintas. ¿Está? Acá está citando en realidad los profetas. Cuando ves el otro versículo, está correcto cuando dice los profetas, tanto el profeta Malaquías como el profeta Isaías, porque el profeta Isaías es citado acá en el versículo 3. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Voz del que clama en el desierto, Isaías 40, versículo 3. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino de Jehová, Jesús es Jehová, enderezad calzada en la soledad nuestro Dios. ¿Ven? Como está escrito en los profetas, Malaquías, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Isaías, voz del que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, enderezad sus sendas. La Biblia correcta, la Reina Valera Gómez, no te miente. Ahora, las nuevas versiones te mienten en la cara descaradamente. Porque dicen, está escrito en el libro del profeta Isaías y te cita algo de Malaquías. Las nuevas versiones mienten, las nuevas versiones son satánicas, son católicas, son mentirosas. ¿Está? Ahora sigamos. Todo mal con las nuevas versiones. Mienten descaradamente. Ahora vamos a Marcos 1.14. Así que, terrible.
Más después que Juan, Marcos 1.14 en la verdadera Biblia dice, más después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Vamos a ver qué dicen las nuevas versiones. Acá algo está mal en las nuevas versiones. Porque fíjense, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. ¿Está? Pero en varias versiones acá, por ejemplo, dice, Jesús fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de parte de Dios. Esta DHH es una Biblia ecuménica y tiene un concepto ecuménico acá. ¿Por qué? Porque Jesús no fue a anunciar el Evangelio del reino de Dios y que vos vayas, para que vos vayas y compare las escrituras con escritura. No, acá te destrozan el versículo para que quede, para que vos, o sea, para quitarle la conexión con otros versículos que mencionan el reino de Dios. Y ponen a anunciar las buenas noticias de parte de Dios. No, eso no dice la Biblia. ¿Está? Fíjense esto. Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios. No, 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 esto no es así. Predicando el Evangelio del reino de Dios. O sea, el Evangelio que se le menciona el reino de Dios, pero que en este contexto es el Evangelio del reino de los cielos. ¿Está? ¿Por qué? Porque el reino de los cielos es el reino físico de Jesucristo reinando 1000 años sobre la tierra. Después está el reino de Dios, que es, cuando se le compara escritura con escritura, tenés el Evangelio del reino de Dios, en este caso sí, es el Evangelio del reino de los cielos. Pero, ¿cuál es el tema? El reino de Dios, ahora, el reino de Dios, Pablo también, en las cartas de Pablo ya es también, y Jesús lo mencionó también, el reino de Dios está en vosotros, algo así menciona él, pero es comunión espiritual con Dios también. Por eso Pablo en Romanos dice que el Evangelio, que el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino paz, gozo y justicia, paz, justicia y gozo en el Espíritu Santo, ¿se entiende? Comunión espiritual con Dios, el reino de Dios, ¿se entiende? Y después está el reino de Dios y, digamos, el cielo, básicamente, el cielo, todo lo espiritual del cielo, todo, ¿se entiende? Por eso, ven cómo no saben discernir nada y meten, por eso, esta gente no cree en Dios, esta gente no cree en la Biblia, esta gente no son ateos, son satánicos, son siervos del diablo, por eso no les importa, no tienen seriedad con la Biblia. Esto no es un trabajo serio, esto no son traducciones serias. Sí, son seriamente satánicas, se ponen en serio cuando quieren adorar al diablo, cuando quieren servirle al diablo, cuando quieren borrar la palabra Cristo, borrar la palabra Jesús, borrar la palabra Señor, ahí sí son serios, pero para mantener la concordancia, mantener una uniformidad bíblica, no, un desastre. No quieren saber nada, le cambian todo y fíjense lo que ponen. Las buenas nuevas de Dios. El Evangelio de Dios puede ser también otra cosa, ¿se entiende? Porque el Evangelio de Dios en Romanos se le menciona al Evangelio de Jesucristo, que el Evangelio que aplica hoy. El Evangelio de Jesucristo que él predicaba estando en la tierra era otro, por eso otra vez, otra cosa, dispensación. Esta gente no es dispensacional. ¿Por qué? Porque son católicos, son siervos del catolicismo, los católicos no son dispensacionales. No quieren saber nada de la dispensación. Y esa otra doctrina, que ya voy a sacar un video sobre eso, es otra doctrina que le va a lavar el cerebro a la gente, o sea, esta doctrina de ir en contra de la dispensación, es para atraer a la gente al catolicismo y para atraer a la gente al movimiento ecuménico. Pero bueno, ya voy a hacer un video sobre eso. Pero bueno, fijémonos. Las buenas nuevas de Dios. No. La buena noticia de Dios. No. Anunciar la buena noticia de Dios. No. No. Comenzó a anunciar la buena noticia de parte de Dios. No. A predicar la buena noticia de Dios. No. Errado. Predicando el Evangelio de Dios. Errado. El Evangelio del reino de Dios. Ahí sí. Jesús, ¿qué fue predicando? Mira, la TLA, bueno, un desastre. Ya no. Olvídate, la TLA es un desastre. Lo peor que hay, la TLA. Traducción lenguaje actual es un desastre. Pero fíjense, ¿qué Jesús predicaba? El Evangelio del reino de Dios. Él no predicaba el Evangelio de Dios, él no predicaba las buenas nuevas de parte de Dios, no, él estaba predicando en este versículo, en este contexto, estaba predicando el Evangelio del reino de Dios. ¿Está? Así que ahí vemos la diferencia entre las nuevas versiones y la Biblia verdadera, cómo rebajan la doctrina bíblica, cómo rebajan el
el contenido bíblico. ¿Está? ¿Cómo quieren rebajar el contenido bíblico mediante estos cambios? Vamos al versículo 15. Marcos 1:15. Y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed el evangelio. ¿Está? ¿Qué dirán? ¿Qué dirán? ¿Qué dirán las nuevas versiones? Bueno, acá otra vez las buenas noticias. Vuélvanse a Dios. Che, ¿y el arrepentimiento? Fíjense lo que dice la DHH. Ya se cumplió el plazo señalado y el reino de Dios está cerca. Vuélvanse a Dios y acepten con fe sus buenas noticias. ¿Y el arrepentimiento? ¿Dónde está el arrepentimiento? Arrepentíos y creed el evangelio. Otro cambio, ¿ves? Las buenas noticias le ponen. La buena noticia. Las buenas noticias. Buenas nuevas. La buena noticia. La buena noticia. Encima acá dice convertíos. Conviértanse. No dice eso. Dice arrepentíos. ¿Está? No dice, Jesús no dijo convertíos, conviértanse. Jesús dijo arrepentíos. ¿Ves cómo mienten sobre Jesús? Jesús dijo eso. No, no dijo eso. Él dijo arrepentíos. Él dijo arrepentidos, no dijo conviértanse, ¿está? Son unos mentirosos. Tenemos que entender la seriedad de la mentira, la seriedad de la mentira, la seriedad de este pecado que es la mentira. Esta gente está mintiendo. Están mintiendo, están diciendo que Jesús es un mentiroso, porque si pones que Jesús dijo convertidos cuando no lo dijo, vos estás queriendo presentar a un Jesús que miente. Y Jesús no miente, ¿se entiende? Es terrible las nuevas versiones, es horrible. Las nuevas versiones son horribles, ¿está? Así que ese es otro cambio. Le quitan el arrepentimiento, por ejemplo. Bueno, 1:31. Ahora vamos al versículo 31 del capítulo 1 de Marcos. Entonces vino él y tomándola de la mano, la levantó y al instante le dejó la fiebre y ella les servía. ¿Ok? Ahora, 31. A ver cuál era. Entonces vino él y tomando la mano y al instante. Ah, eso. ¿Cuál es el cambio acá? El versículo en realidad dice y al instante. Ahí nomás. Tácate. Al instante le dejó la fiebre. ¿Qué presenta esto? ¿Qué presenta este versículo? Jesús hace milagros al toque, instantáneamente. Así como Dios creó el mundo en 7 días. Bueno, en 6 días y al séptimo descansó. Está mejor dicho, está. Pero al toque, ¡tum! Listo. Chau fiebre. Milagro de Dios, porque Jesús es Dios. ¿Ven? Pero ¿qué dicen las nuevas versiones? Jesús se le acercó y tomándole la mano, la levantó, la fiebre la dejó y ella le servía. Rebajándole el evento milagroso. ¿Se entiende? Porque acá, si lo lees así, como dicen las nuevas versiones, como que, bueno, puede ser casualidad, que la levantó y después de un rato la fiebre la dejó, viste, a lo largo del día la fiebre la dejó y pudo curarse de casualidad. No, 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 no. Al instante le dejó la fiebre. ¿Pero qué dicen las nuevas versiones? La fiebre la dejó. La fiebre se fue. Se le quitó la fiebre. Entonces se le quitó la fiebre. Entonces se le fue la fiebre. No, inmediatamente. Inmediatamente. Al instante. Al instante. Al toque. Le dejó la fiebre. ¿Ven? Las nuevas versiones le quitan lo milagroso a este evento. Porque son odiadores de Dios, odiadores de Cristo, odian a Dios, odian a Cristo, odian a la Biblia, odian a los que creen en la Biblia, porque son católicos. Por eso estás leyendo si usas una nueva versión, estás usando una Biblia católica. Es así. Todo viene del catolicismo, estas cosas. Ahora.
Vamos a Marcos 1:42. Marcos 1:42. Dice, en la verdadera Biblia dice, y así que hubo él hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Ahora, vamos a ver cómo le cambian este versículo, cómo manosearon este versículo en las nuevas versiones. Y al instante la lepra lo dejó. Al momento se le quitó la lepra al enfermo. Al instante la lepra, instantáneamente la lepra, al instante la lepra. El hombre quedó sano al instante, pero acá falta algo. Este versículo está cortado a la mitad en muchas de las nuevas versiones. Otra vez le quitan lo milagroso. ¿Por qué? Porque la Biblia en realidad dice, y así que hubo él hablado. Al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Pero las nuevas versiones no soportan ver un milagro de Cristo. No soportan contar un milagro de Cristo. ¿Por qué? Porque odian a Cristo. Lo odian con toda el alma. Por eso le quitan la parte en la que dice, y así que hubo él hablado. Quitándole lo milagroso, quitándole, ¿cómo se llama? No mencionando que Jesús fue el que cuando él hubo, así que cuando fue que él habló, al instante la lepra se fue, quitándole lo milagroso, quitándole, digamos, el poder, digamos, a ver, ¿cómo te puedo decir? No contando el poder de Cristo, ¿se entiende? No mencionando el poder de Jesucristo, el Todopoderoso, que habló, tucu, quedó limpio. Pero bueno, eso no te lo muestran en las nuevas versiones. Ahora vamos a Marcos 2:17. Te recuerdo, te quedó algo, pausa el video, examina los versículos, examina las versiones, puedes pausar, puedes tomarte tu tiempo, ¿tá? Y lee la escritura y compará escritura con escritura y fíjate, pausa, tomate tu tiempo. Yo voy a seguir. Marcos 2:17. Para eso está la pausa en el video. Marcos 2:17. Fíjense esto. Reina Valera Gómez, una Biblia Textus Receptus, dice: y oyéndolo Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Cómo vas a llamar enfermo a la gente? Jesús llamó enfermo a la gente. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esto es lo que dice la verdadera Biblia, pero ¿qué dicen las nuevas versiones? Vamos a ver. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. A los pecadores a enmienda. Mal, esto está mal también. No es enmienda. No es enmienda. ¿Por qué? Porque enmendar es como que vos tenés que hacer algo para enmendar. Y no hay que hacer. No es que vos sos el autor de tu salvación y enmendando tus errores te vas a salvar. No, nada que ver. Esta versión acá lo tradujo re mal, lo hizo re mal. Como todas las nuevas versiones. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, a los pecadores. Fíjense, no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. A justos, sino a pecadores, pecadores, pecadores. Las 60, pecadores. Pero todas estas versiones están mal. Todas estas nuevas versiones están mal. Están equivocadas. Está todo mal esto. ¿Qué dice la Biblia en realidad? No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Ven? Si le quitas el arrepentimiento, ¿ves cuánto fruto podrido sacás? No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. A pecadores, ¿y qué? ¿Que se arrepientan? No, que hagan lo que quieran. Es solo creer en Jesús, ya está, ya sos salvo, listo. No hace falta arrepentirte, porque mirá, acá no dice que no hace falta. Acá dice que no hace falta que te arrepientas. Jesús te vino a llamar. Jesús vino ya a cambiar tu corazón. Y Él ya te salvó. Y bla, bla. Y ¿te imaginas la cantidad de estupideces que dicen con este versículo mutilado?
Acá le falta algo. La Biblia en realidad dice que Jesús vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. ¿Por qué? Y te lo explica la Biblia misma. La Biblia misma te lo explica. ¿Por qué? ¿Ah, querés saber por qué? Vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. Os digo, no antes. Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Ahí está. ¿Otra vez te lo digo? Va, te lo dice Jesús. Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Por eso Jesús vino a llamar a pecadores al arrepentimiento, para que no perezcan. Juan 3:16, para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Jesús fue el que más avisó sobre el infierno, el que más predicó sobre el infierno y sobre el juicio que va a venir. Es el que más amenazó, entre comillas, ¿no? Porque es el que más advirtió sobre la ira de Dios, porque el Hijo del Hombre va a venir, y que esto que el otro, y Dios le dijo, necio, hoy viene en tu alma, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perdiere su alma? Todas esas cosas que Jesús predicó. ¿Se entiende? Y Jesús vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento, no los vino a llamar para que hagan lo que quieran, vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es lo que te conecta con Dios, es lo que te muestra humilde ante Dios. ¿Se entiende? Por eso. Y aparte, porque está en la Biblia. O sea, la Biblia dice que Jesús vino a llamar a los... No vino a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Jesús vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Simple, no hay más vuelta que darle. Pero no, ellos le borraron. Le borraron. No vine a llamar a justos, sino a los pecadores. ¿Para qué? Y esto les encanta a las religiones. Llamar a los pecadores. Sí, vení todos los domingos, vení. Vení acá, vení a la iglesia, vení a la capilla, vení a la catedral, vení al templo. Encima tienen la maleducación, el atrevimiento de llamar casa de Dios a un edificio. Tan loco. Con esto reclutan a un montón de gente para condenarlas al infierno, básicamente, ¿no? Porque no trae salvación la religión. Pero ven, y esto también es ecuménico. Jesús vino a llamar a los pecadores. Ay, no juzgues. Ay, esto, ay, el otro. No, Jesús vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento y que no juzguemos según la apariencia, sino juzgad justo juicio. Ese es el verdadero Jesús. Este es el verdadero Jesús, que vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento, porque iba a morir una muerte tan horrible en la cruz. Si Él solo vino a llamar a los pecadores, no, Él vino a llamar a los pecadores para que se arrepientan, para que crean en Él. Así Él los redime. Así Él los puede redimir a los pecadores que se arrepienten y creen en Él, y creen en Dios, y creen en su palabra, y creen en el Evangelio de Cristo. Ahí se produce verdadera salvación. Cuando hay arrepentimiento verdadero, porque sin arrepentimiento pereceréis igualmente. ¿Entendés que no es poca cosa? Esto no es, no, bueno, son dos, fíjate, dos palabritas, dos palabras. Le quitas acá. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Fíjate, quitarle dos palabras, cómo cambia todo. Y fíjate cómo está completo. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Está? Todo mal con las nuevas versiones. Todo mal. Marcos 3:15. Este versículo acá es muy importante. ¿Vos querés saber si una Biblia es corrupta o no? Para empezar, revisala acá. Revisala a ver qué dice Marcos 2:17. Si te aparece así, no he venido a llamar a justos sino a pecadores, es una Biblia corrupta. Así yo hago, así yo venía haciendo. Revisando las Biblias. En general, no es que sí o sí este versículo, pero en general yo siempre hacía esto. Quería saber si una Biblia era, cuando estaba recién aprendiendo, digamos, ¿no? Todo esto de las nuevas versiones y todo el tema de las distintas versiones. Si quería saber si una Biblia era corrupta o no, iba a Marcos 17, iba a Hechos 20:28 y a un par de versículos más. Pero bueno, ahora con este estudio, la cantidad de info que tenemos. Así que bueno, ya va a bastar bastante. Así que bueno. Marcos 3:15, ¿no? Marcos 3:15. Marcos 3.
Dice, y que tuviesen poder para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Marcos 3:15, mirá, acá otra vez un versículo cortado a la mitad. El versículo en realidad dice y que tuviesen poder para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Pero las nuevas versiones que dice, mirá, acá lo pone entre corchetes, cuestionando, ¿no? Algunos manuscritos, la misma historia, la misma mentira de siempre. Fíjense, cortado a la mitad y les dio autoridad para expulsar a los demonios. Claro, porque esto el catolicismo lo usa como, no, fíjate el padre, el cura exorcista, el cura, el padre tanto es exorcista. Porque, ¿ves? Son Biblias católicas, todo esto. Por eso dejaron el tema este de con poder para expulsar demonios, les dio autoridad para expulsar los demonios. Porque los demonios y los endemoniados estos católicos te arman todo el teatro ese. No pueden expulsar realmente demonios los católicos. El nombre de Jesucristo en realidad expulsa demonios. Y un cristiano de verdad puede llegar a ser usado por Dios para expulsar demonios. No un cura pedófilo católico. Está lleno de demonios un cura católico, así que nada que ver. Pero ven, le quitaron el tema de y que tuviesen poder para sanar enfermedades, porque realmente los católicos no tienen poder para sanar enfermedades. Pero, ¿ves? Te cortaron el versículo a la mitad. Cortado a la mitad el versículo. Fíjate. Fíjate las versiones. ¿Qué más? 3.29. Marcos 3.29. Marcos 3.29. Pero cualquiera que blasfemare, dice la Reina Valera Gómez, pero cualquiera que blasfemare contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que está en peligro de condenación eterna. ¿Qué dirán las nuevas versiones? Dice, por ejemplo, cualquiera que blasfemare contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno. ¿Ven cómo le rebajan? Ay, ay, no digas condenación, ay, pecado eterno. ¿Ves cómo rebajan? La Biblia cuando habla claro dice, está en peligro de condenación eterna. Pero no, las nuevas versiones, no vamos a decir eso. No, ¿cómo vamos a decir eso? Les encanta la censura. Por eso todas estas Biblias están censuradas. O sea, están censuradas en el sentido de que se censuran. Le borran cosas que están claramente, que no son obscenas, que no son malas, y las censuran sin razón alguna. Bueno, ¿cuál es la razón? Servir al diablo, ese es el tema, pero bueno. ¿Cuál es lo malo que diga condenación eterna? Nada. Condenación eterna, sí, condenación eterna. Ser atormentado día y noche para siempre y siempre, siempre en el lago de fuego. Tormento, tortura eterna, sí. Dios tortura gente para siempre. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a cambiar eso? No, claro que no. Nadie puede cambiar eso. Solo Cristo puede cambiar el destino del hombre, salvándolo. Cuando el hombre se arrepiente y cree en el Evangelio de Cristo. Ahí sí el hombre es salvo de la condenación eterna. Bueno, pero acá dice que no tiene jamás perdón. En este contexto, los fariseos le están diciendo a Jesús que está haciendo milagros del Espíritu Santo con demonios. Le están diciendo endemoniado a Jesús. Si vos te parás enfrente de Jesús y le decís que sos un endemoniado, no tenés más perdón. Por eso dice, ni en este mundo ni en el porvenir. ¿Tá? No tiene nada que ver con alguna blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Se entiende? Que alguien pueda decir ahora Jesús no estando físicamente en la tierra. ¿Tá? Cuando Jesús está presente físicamente y vos le decís sos un endemoniado, cuando Él está haciendo milagros por su Espíritu, el Espíritu Santo, ahí sí, vos no tenés más perdón. Ese es el pecado imperdonable. ¿Tá? Así que creo que ya tengo un video sobre eso. Si no me equivoco, tengo un video sobre eso. Si no me equivoco. ¿Tá? No me acuerdo bien. Fue uno de los no uno de los primeros, pero hace rato fue. Pero creo que tengo un video sobre eso. Si busca, si está en mi canal está y si no, no está. No sé. Pero bueno, a veces mi memoria me falla. Pero bueno, ¿qué dicen las nuevas versiones?
eterno juicio, culpable para siempre, culpable de pecado eterno. Pues será un pecado de consecuencias eternas. Y sí, como todos los pecados, imbécil. Todos los pecados tienen consecuencias eternas. Una mentira, una mentirita, listo, fuiste al infierno, chao. No puedes entrar al cielo. ¿Por qué? Porque tenés pecado. Pecadores no entran al cielo. ¿Ves? Ignorancia pura. Las nuevas versiones son ignorancia bíblica pura, ignorancia tremenda. O mirá la NTV. Este es un pecado que acarrea consecuencias eternas. Culpable de un pecado eterno. Culpable de un pecado eterno. Y acá dice la PDT, pero jamás perdonará a quien se atreva a renegar del Espíritu Santo. El que lo haga será culpable para siempre de ese pecado. ¿Ven cómo cambia, retuercen todo, rebajando la dureza de las palabras bíblicas? Y está bien que la Biblia tenga palabras duras, porque son palabras de verdad. Pero nadie tiene el derecho a venir a censurar la Biblia. Pero ¿qué hacen estos atrevidos? Mirá lo que hacen. Mirá lo que hacen estos atrevidos. Y todavía hay gente que los defiende. Por favor. Dice, mirá la 60. También. Pero cualquiera que blasfeme, no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. ¿Cómo juicio eterno? ¿Y cuál es ese juicio? No. La Biblia dice condenación eterna. No es que te van a tener ahí en el tribunal para toda la eternidad. ¿Y cuándo me van a condenar? ¿Y cuál es el veredicto? No, estás en juicio eterno, quédate ahí sentado para siempre. No, condenación eterna. ¡Qué burras que son las nuevas versiones! Por favor. Es burras, qué burras. ¡Qué burra! Por favor, no te indignas, loco, no te indignas. ¿No te indigna cómo comercian con la palabra de Dios? ¿No te indigna cómo mienten? Y se quieren hacer los buenitos encima después, los defensores de las nuevas versiones. Y fíjense la iniquidad detrás de todas estas nuevas versiones. Terrible. Ahora, Marcos 4:11. Ignorancia pura, ¿eh? Las nuevas versiones son ignorancia pura. Ignorancia y a propósito, ¿no? Y mala intención. Y cosas malintencionadas a propósito, ¿tá? No solo es que, no sabía ni... No, sí, sabía muy bien, ¿tá? Ignorancia ya es seguir las nuevas versiones, ¿tá? Supuestamente alimentarte espiritualmente. Las nuevas versiones no te puede alimentar espiritualmente una nueva versión. Te van a dar porquería espiritual, basura espiritual. Espíritus inmundos te van a dar las nuevas versiones, no el Espíritu de Dios. Marcos 4:11 dice, y les dijo, a vosotros es dado el saber los misterios del reino de Dios, mas a los que están fuera todo es hecho por parábolas. Ok. A vosotros es dado el saber los misterios. Acá. Bueno, acá le cambian los misterios a el misterio. Hay varios misterios dentro del reino de Dios, ¿no? Dentro de lo que es el reino de Dios, pero bueno. Eso no lo saben lo de las nuevas versiones. ¿Tá? Fíjense la de HH, cómo le cambió. A ustedes Dios les da a conocer el secreto de su reino. No dice eso la Biblia en realidad. Acá la NBB, a ustedes se les ha concedido conocer el secreto del reino de Dios. No, secreto no, porque Jesús dice, no hablen secreto en otros versículos. Entonces, ¿ves? Le cambian las palabras para que la Biblia no sea consistente. Jesús no era un ocultista, miembro de un culto, sociedad secreta, lo que sea. No, él no hablaba en secreto. Misterio es otra cosa. Misterio es algo que no se entiende fácilmente, que se cumplen ciertos requisitos para, pero de verdadero, se entiende todo, porque recuerden, todo lo que hace Dios, el diablo lo retuerce. Por eso está el tema de las sociedades secretas, porque como Dios a sus santos, a sus escogidos, a la gente que tiene salvación, por ejemplo los cristianos, les hace saber cosas que el resto de la gente no sabe, el diablo copia eso y hace lo mismo, pero de una manera obviamente mala,
Por eso tiene las sociedades secretas y que los iluminados supuestamente saben cosas que los otros no. Pero eso en realidad viene de la Biblia. Los verdaderos cristianos están iluminados. Es una palabra bíblica, es un término bíblico el ser iluminado. Jesús, la luz del mundo, Jesús es la luz. Y la palabra es lumbrera a nuestro camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, ¿ves cómo el Satanás retuerce todo? Por eso, mucho cuidado. O sea, y no es secreto, es misterio. ¿Tá? No es lo mismo. No es lo mismo, ¿tá? Ustedes tienen el privilegio de entender la verdad que no se ha dado a conocer sobre el reino de Dios. A los que están afuera todo se... perdón. Todo se les da en forma de historias, bla, bla, bla. Horrible. El secreto de su reino, el secreto de su reino. El misterio del reino de Dios. El misterio, ¿no? En realidad es los misterios. La palabra es los misterios del reino de Dios, ¿tá? Es así, el reino de Dios tiene misterios, no solo uno, varios, ¿tá? Diferentes cosas que vas descubriendo conforme creces en espiritualidad, obviamente el Espíritu de Dios, ¿no? Creces en conocimiento de la palabra, a medida que caminas con Dios, con experiencia vas aprendiendo. Son varios misterios que vas descubriendo. No es un solo misterio y listo, ¿no? Pero eso, ¿ves? Las nuevas versiones no sirven para nada, porque no tienen verdadero conocimiento. No están hechos por personas con conocimiento bíblico, o sea, con conocimiento bíblico bien intencionado, ¿se entiende? Hay gente que estudia la Biblia solo para servir al diablo. El diablo cita la Biblia, así que no me sorprende que alguien sepa la Biblia de punta a punta. De memorizarla, la memoriza cualquiera. Ahora, saber, entender lo que se lee y entenderlo verdaderamente, solo los cristianos. ¿Entendés? Y esta gente no es cristiana, toda esta gente de las nuevas versiones. ¿Tá? Entonces vemos que no tiene nada de verdadera espiritualidad las nuevas versiones. Marcos 5:13. Marcos 5:13. No importa si es una nueva versión. Importa sí, importa mucho, sí, importa demasiado. ¿Tá? Es lo que más importa. ¿Qué Biblia tenés en tus manos? ¿Una Biblia sucia, basura, del Vaticano o la palabra de Dios? ¿Qué tenés en tu mano? ¿Tenés basura católica o tenés la palabra del Dios Todopoderoso? ¿Qué tenés en tus manos? ¿Qué estás leyendo en tus manos? ¿Te lo preguntaste alguna vez? ¿De dónde viene tu Biblia? ¿Viene de la boca de Dios? Como dice la Biblia, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿O de dónde viene? Marcos 5:13. Y luego Jesús se los permitió. La verdadera Biblia dice: y luego Jesús se los permitió, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los puercos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó al mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. A ver. Acá, ¿cuál es el cambio? Cuando la Biblia dice Jesús, está por una muy buena razón, dice Jesús. Jesús, ¿está? Jesús. Pero acá, en varias versiones ves que dice, y Él les dio permiso. Así que Él les dio permiso, Él con minúscula encima. Como si fuese, Él les dio permiso. ¿Ves? Eso, Él les dio permiso, la revisión del 77 de la Reina Valera. Acá otra vez vemos que en algunas versiones le quitan la palabra Jesús. ¿Por qué? Y porque ellos tienen un problema con Jesús, por eso. Tienen un problema con el verdadero Jesús. Lo odian. Por eso quitan su nombre de la Biblia. De la Biblia, entre comillas.
Marcos 6:11. Marcos 6:11. Y todos aquellos que no os recibieren ni os oyeren saliendo de allí, sacudid el polvo debajo de vuestros pies para testimonio contra ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¿Ok? Castigo. Dice acá en la verdadera Biblia. Ahora vamos a las nuevas versiones. Epa, ¿qué pasó acá? Todas estas nuevas versiones cortan el versículo y casi a la mitad, ¿sí? Sí, cortan el versículo a la mitad. Otro versículo cortado a la mitad. Porque le quitan, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¿Ves? Fíjense. La BLBLA a la mitad. La DHH a la mitad. NBLA cortado a la mitad. NBB cortado a la mitad. NTB cortado a la mitad. NBI cortado a la mitad. CST cortado a la mitad. PDT también. BLP también. BLPH también. Reina Valera 2015 también. La Reina Valera contemporánea te lo deja, pero te lo pone en corchetes para ponértelo en duda y poner una notita que te diga algo sobre los manuscritos. ¿Ves? El texto que aparece entre los corchetes se halla solo en los manuscritos tardíos. Mentira, no son manuscritos tardíos, te está mintiendo en la cara. ¿Ven? Otro versículo cortado a la mitad. Marcos 6:10. Perdón, Marcos 6:11. Perdón. Marcos 6:11. Lo cortaron a la mitad. Le sacaron esta parte que habla sobre el castigo, el día del juicio. Mira, fíjate vos cómo rebajan, ¿ves? Cuando la Biblia habla duro, eso no le gusta a esta gente atea, sierva del diablo, sirvientes del diablo, entonces le quitan la oración completa, mintiendo sobre manuscritos, mintiendo como su padre el diablo. Marcos 7:8. Ahora vamos a Marcos 7:8. Dice: porque haciendo a un lado el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, el lavamiento de jarros, de copas, y hacéis muchas otras cosas semejantes. ¿Qué dirá? Otro versículo cortado a la mitad. ¿Por qué? ¿Y quiénes son los que hacen el lavamiento de...? Sí, no solo está, sí, se entiende, no está hablando solo de los judíos, pero las religiones, la mayoría de las religiones tienen sus rituales, sus cosas, sus lavamientos de jarros, de copas y otras cosas semejantes. Y el catolicismo también hace el lavamiento de jarro, de copa y todos esos rituales satánicos. Entonces, como eso ofende a este versículo ofende a los católicos de las nuevas versiones y a los religiosos de las nuevas versiones, no solo católicos, lo cortaron, lo cortaron a la mitad. Fíjense, porque ustedes dejan el mandato de Dios para seguir las tradiciones de los hombres, y hasta ahí llega. A la tradición de los hombres, hasta ahí. Tradición de los hombres, tradición humana. La palabra humanas no está en la Biblia, pero ellos le ponen humanas. No, la Biblia dice hombres. Tradición de los hombres. Pero bueno. ¿Ven? Versículo cortado a la mitad. Versículo cortado a la mitad. Marcos 7:8. Y ahora, Marcos 7:9. Dice: y les decía, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Después dice: invalidáis. Bueno, acá tenés cambios más sutiles, ¿no? Porque en vez de decir lo que realmente dice la Biblia, bien invalidáis el mandamiento de Dios, dice astutamente violáis, bien, invalidáis, ¿no? Después dice pasan por alto el mandamiento de Dios, astutamente violan el mandamiento de Dios, rechazan las leyes de Dios, esquivan hábilmente la ley de Dios.
Después la NBI, es un desastre la NBI, la peor, una de las peores, todas son un desastre, pero es muy alevoso ya lo de la NBI y la TLA peor. Pero la NBI dice, qué buena manera tienen ustedes de dejar de un lado el mandamiento de Dios para mantener su propia tradición. Esto no dijo Jesús. Qué buena manera. Jesús no dijo esto. Jesús dijo, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Qué tan difícil es de traducir esto? Claro, estas no son traducciones, son falsificaciones malintencionadas de la Biblia. ¿Tá? Ese es el tema. ¿Ves? Entonces fíjense, acá también les dijo, vaya manera la de ustedes de convencer a la gente para que siga la tradición de ustedes en vez de seguir el mandamiento de Dios. ¿Jesús no dijo esto? Después dice, así que por mantener vuestras propias traducciones os despreocupáis completamente de lo que Dios ha mandado. Mentira, Jesús no dijo esto, ¿está? Por favor. Jesús dijo, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Eso nomás dijo. Pero bueno. ¿Qué más? 7:16. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. No está. No está, lo borraron directamente. O lo pusieron entre corchetes. La NBI lo borró completamente al versículo, la PDT también, Reina Valera 2015. No está. Y acá cuando está entre corchetes te lo ponen en duda. Bla, 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 los manuscritos, bla, bla, la misma mentira, los manuscritos. Te ponen una nota justificando las mentiras de esta mentira, los más antiguos y mejores manuscritos y los principales manuscritos. Ahora vamos a Marcos 9:24. Ahí está, mira este. Y con este vamos a parar con esta primera parte, porque se va la hora y bueno, se va la hora y llegamos a la hora. Así que Marcos 9:24, vamos a ver lo que dice en realidad la Biblia. Y después seguiremos en la segunda parte. Marcos 9:24 dice, ahí está. Y al instante el padre del muchacho, clamando con lágrimas, dijo, ¿qué dijo? Dijo, Señor. Ya hasta, mirá, solo vimos, sí, hice un par de videos más, ¿no? Pero en esta serie vimos Mateo, apenas vimos Mateo y ya vemos la cantidad de problemas que tienen. El problema muy grande que tienen las nuevas versiones con la palabra Señor. Tienen un gran problema, odian a Dios, es por eso, tienen un problema con Dios. Y vamos a ver, y vimos ya que tienen un problema muy grande con la palabra Señor, así que vamos a ver qué hacen las nuevas versiones con este versículo. Pero este hombre dice, Señor, creo, ayuda mi incredulidad. ¿Qué dicen las nuevas versiones? Al instante el padre del muchacho gritó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Creo, ayúdame a creer más. Creo, ayúdame en incredulidad. Creo, sí creo. Sí creo, ayúdame en mi falta de fe. Sí creo, ayúdame en mi poca fe. Muy fuerte gritó, qué sé yo, qué sé cuánto. Creo, ayúdame a creer aún más. Yo tengo fe, pero ayúdame a creer más. Eso no dijo eso. Yo tengo fe, pero ayúdame a tener más. A tener más, dice. Nada que ver. Creo, ayúdame mi incredulidad. Creo, ayúdame en mi incredulidad. La 60, creo, ayúdame, ayuda mi incredulidad. Creo, ¿ven? ¿Ves? Che, pero acá falta una palabra. ¿Cuál es la palabra? Señor. Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Este hombre le dijo a Jesús, Señor, clamando con lágrimas, dijo, Señor, Adonai, Señor. Creo, ayuda mi incredulidad. No dijo toda esta estupidez que están acá, de las nuevas versiones. ¿Y ves? La 60 no se salva.
La 60 es otra versión corrupta. Así que bueno, esta es la primera parte por ahora. Y recuerdan por qué vimos 1 Corintios 12. ¿Por qué era que vimos? 1 Corintios 12, versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor. Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. La Biblia verdadera, las Biblias Textus Receptus, en este caso en español la Reina Valera Gómez, tiene el Espíritu Santo. ¿Viene del Espíritu Santo? Claro que sí, porque dice Señor. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Las Biblias modernas no llaman a Jesús Señor. Ni siquiera, es más, borran el nombre Jesús, borran el título Señor. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu Santo. ¿Ves? La Biblia misma lo dice, la Biblia misma lo prueba. Así que bueno, hemos visto los cambios. Esta es la primera parte. Se vienen más, nos quedamos en Marcos 9:24. Y ya vamos a seguir viendo en la segunda parte. Así que, ¿qué más te puedo decir? Esto ya es más para los que están interesados, para los que quieren ser más edificados en esto, saber por qué realmente están mal las nuevas versiones. Y la verdad que más que bienvenidos, ¿no? Así que bueno, espero que sea de edificación. Y atentos que seguiremos más con la próxima parte. Muchas bendiciones. Hasta la próxima.